Saludamos a todos los que están sintonizándose con nosotros, ¿verdad? Por medio de YouTube o Facebook. Dios les bendiga. Los saludamos aquí de la ciudad de Huntington Park. Hoy es diciembre 1 y como yo creo que usted también, hemos quedado espantados de ver el tiempo, cómo ha pasado ya. Estamos en diciembre 1, es el último mes de este año. Estamos muy agradecidos aquí en esta congregación por lo que cómo Dios está moviendo. Y si usted ha sido bendecido por estos anuncios, aquí estamos localizados en el estado de California, en la ciudad de Huntington Park, que es parte de Los Ángeles, del área de Los Ángeles, en la 2474 Randolph Street, Huntington Park. Y aquí estamos, hemos estado aquí por más de 40 años, ¿verdad? En esta ciudad, claro, con otro pastor, ¿verdad? Pero ahora soy yo el que Dios le ha dado este privilegio. Y los invitamos a ustedes que se congreguen, si ustedes pueden darse una vueltecita los domingos, aquí estamos a las 11 con nuestro servicio. También tenemos clases para los niños, para los intermedios, para que ellos también puedan venir y congregarse aquí con nosotros también. Pues hoy este domingo vamos a estar tocando otra vez un poquito más el tema de la justificación. Yo creo que no basta con un mensaje. El deseo que Dios ha puesto en mi corazón es de que quede en nuestros corazones y que podamos nosotros también entender el significado de la justificación. El título de este mensaje o de esta enseñanza va a ser el justo que solo nos puede justificar. El justo que solo nos puede justificar. La guerra que está Rusia contra Ucrania, estas dos enemistades que nosotros miramos hoy en este tiempo, podemos nosotros mirar un ejemplo cómo el hombre se encuentra delante de Dios en una enemistad y en una guerra. Nosotros nos miramos ahorita en este sentido donde Rusia, ¿verdad?, ha estado bombardeando a Ucrania, a esta pequeña nación, pero la guerra sigue. Y así nosotros, el hombre sin Cristo, está en una guerra con Dios y no tiene paz con Dios hasta que por fin Dios nos sujeta, ¿verdad?, por medio de su Santo Espíritu y podemos hallar la fe donde podemos también llegar a este tema que vamos a tocar hoy, que es el tema de la justificación. Y vamos a estar estudiando bien, ¿verdad?, aquí en el libro que nos dejó el apóstol. Y ya ustedes saben, Romanos, en el capítulo 3, y quiero en esta mañana que nos refresquemos un poquito aquí en Romanos capítulo 3, y vamos a mirar aquí en el verso 9, y vamos a leer hasta el 31, y vamos a ver aquí nosotros algo muy interesante. Vamos a mirar la condenación de todos los hombres del verso 9 al 20, como también miraremos la justicia que nos puede salvar de la condenación del verso 21 al 31. Yo quiero que ustedes estén conscientes que la Biblia nos demuestra esto y si nos podemos poner en pie para leer las escrituras en el capítulo 3 de Romanos, espero de que no esté muy difícil de hallar, ya que estamos familiarizados con esta epístola. Vamos a leer aquí, bendito sea Dios. Y así nos habla la palabra de Dios hoy en esta mañana, con una interrogación. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora vamos a mirar la imputación de la justicia, la imputación de la justificación, verso 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Pueden tomar sus asientos, amados. Hay mucho material que podemos nosotros tocar aquí hoy en esta mañana concerniendo lo que leímos hoy. Estamos mirando nosotros que en el verso 9 al verso 20, la condenación universal. Aquí el apóstol Pablo, como lo dije anteriormente, no excluye a nadie. Conforme la perspectiva de Dios, todos están bajo la condenación, o sea, su destino no es con Dios. Luego después miramos nosotros que en el verso 21 al 31 miramos la justificación por imputación. Por eso la palabra imputación se utiliza mucho aquí, porque no puede ser hallada la justificación por nosotros, sino que es algo ajeno, es algo que no es nuestro, es algo que pertenece a otro, que nosotros podemos adquirir esta justificación que es por medio de Cristo Jesús. Por eso, en un sentido, tiene mucho sentido lo que Pablo nos lleva a entender después de que sigaríamos pecando aún, ¿verdad? Si ya no es por así, si vamos a seguir pecando ya que estamos bajo la gracia, de ninguna manera. Porque pueden hallarse las posibilidades de pensar y decir, bueno, ya que no es mía la justicia y yo no soy justificado por lo que yo hago, ni por lo que yo soy, ¿qué importa que yo peque? Al cabo, hay alguien que aboga por mí. Por eso tiene mucho sentido cuando Pablo nos lleva a eso. Pablo, al que se le da el crédito que fue el escritor de Romanos, explica todo con una ciencia para que el creyente pueda entender y quede sin duda. Si hay una epístola que Pablo usó para aclarar mucho esta doctrina de la justificación que hallamos en la Biblia, es Romanos. Aunque se hallan porciones en Efesios y en Gálatas, Romanos es una de las epístolas donde podemos hallar más explicación para poder entender qué significa lo que, en qué lugar nos hallamos nosotros. Y esto es muy válido y este es el Evangelio. Donde nosotros miramos bien que el apóstol Pablo se lanzó
a predicar. Entonces, del verso 21 al 31 miraremos nosotros la justificación por imputación. Y no digo a todos, sino a muchos. Todos están bajo condenación y muchos son los que son justificados por imputación. Esto quiero yo aclararlo también con mucho cuidado, porque en Adán todos somos hijos de Adán y por esa razón dada todos estamos bajo ese germen, ese pecado. Pero no todos estamos en Cristo, o por esa razón dada no todos son salvos, ¿verdad? Y no todos son libres de la condenación. Por eso es que dejé yo muchos justificados por imputación. Y créanmelo, hermano, yo lucho con esto y yo estoy aprendiendo juntamente con usted. No es algo que digo yo ya sé y quiero enseñarles a ustedes. No. Todos vamos aprendiendo, vamos refrescando nuestras mentes, vamos definiendo esto, vamos hallando el significado de ello y agarrando más entendimiento a través del estudio, ¿verdad? ¿Por qué la ley no puede justificarnos? ¿Por qué la ley no nos puede justificar? Algunos de ustedes pensaron en algún tiempo que quizás si seguimos la ley de Dios, quizás podemos hallar alguna clase de justificación. Quizás en algún sentido, pero no llegue, por un ejemplo, al 100. Y si no llega al 100, automáticamente no calificas con Dios. En la justificación por fe podemos hallar una justificación al 100, porque la obra es hecha al 100%. Pero la pregunta es, ¿por qué la ley no puede justificarnos? Porque la ley revela nuestra naturaleza. La ley de Moisés, la ley que nosotros hemos sido dada, la ley, los 10 mandamientos que están escritos, fue solamente para revelarnos a nosotros nuestra pecaminosidad, para demostrarnos a nosotros que no podemos llenar lo que Dios quiere que nosotros llenemos, cumplir lo que Dios demanda de su creación, que somos nosotros. Nos demuestra la pecaminosidad, nos demuestra la incapacidad para poder seguir perfectamente esto. Estamos hablando de que con Dios no podemos escapar. Hay más posibilidades que usted pueda escapar conmigo. Hay más posibilidades que conmigo yo lo pueda dispensar a usted por llegar tarde, por no verse presentado, pero con Dios usted no va a escapar. Yo quedo culpable ante Dios de no hablarles la verdad a ustedes. Dios exige una perfección que su Hijo solamente fue el único que la pudo llenar. Yo no creo que yo pueda cumplir lo que Cristo cumplió. Jamás, no creo, nunca. Sería absurdo de pensarlo. Y otra pregunta, ¿por qué nuestras obras no pueden salvar o justificarnos? Aquí están las obras. Hay muchas buenas personas, bueno, así hablamos, pero en realidad es algo que usamos. Pero hay personas que hacen obras buenas. Se les llama obras buenas, ayudan a su prójimo. Eso es lo que estoy hablando. Ayudan al desafortunado. Se preocupan en los domingos, quizás más que nosotros, de ir a auxiliar a los que no tienen de comer. Yo me imagino que los primeros que vamos a auxiliar, que no tienen de comer, somos nosotros mismos. Los otros, pues que se las averigüen. Con nuestras acciones así lo vemos. Pero hay personas que son lo contrario, que comparten su platillo, que comparten su dinero, que dan, que prestan lugares para que ciertas personas puedan tener un lugar de protección, ¿verdad? Personas que auxilian a su prójimo, que ayudan a los que necesitan. Y esas personas piensan que con ello van a poder justificarse delante de Dios
para borrar sus pecados. O sea, ellos creen que con eso tienen para poder ellos justificar o pagar su entrada al cielo. Pero nosotros nos damos cuenta que la Biblia, aquí entra la Biblia, según la Biblia, la salvación no viene por obras. Desafortunadamente, esas personas que están haciendo estas obras pensando de que están haciendo un bien y que están reservándose un lugar en el cielo, están totalmente muy equivocadas, porque la Biblia rápidamente los detiene en sus pasos para no seguir más así. La Biblia rápidamente nos demuestra que la salvación que nos lleva a la justificación o que la justificación nos lleva a la salvación no puede ser sino solamente por medio de la fe o solo por medio de la fe en Jesucristo. No es por obras, Pablo dice. Nadie se puede jactar, yo ayudo, yo hago, yo hice, yo acá. Aunque lo hallamos en muchas iglesias, y yo los excuso en el sentido de decir son ignorantes a esto. Ellos no saben, pero también no es una excusa de seguir dirigiendo a la gente en el error. Porque si un ministro es muy cuidadoso, un ministro se para aquí jactándose de sus obras que él ha hecho ya acá, me da la impresión a mí que lo escucho de que es por obras, que cuenta mucho lo que yo vaya a hacer. Y si yo estoy interesado en ir al cielo, voy a empezar a hacer obras. El pobre, triste hermano que no hace obras, pues se siente apenado porque no ha hecho nada. Pero tenemos que mirar que la Biblia excluye eso para que nadie se jacte, para que nadie entre en una vanagloria, para que nadie haga menos al débil, nadie haga menos al que hace menos obras, sino que si es por fe, ¿verdad? Él es salvo, él es justificado igual que nosotros. Y él y ella, o ella y él, un día estarán delante de Dios. Y ahí ese es otra ciencia en ello. Y esto es lo que estamos mirando ahorita, la ciencia, cómo todo va manejado, cómo todo Dios lo va manejando a través de las doctrinas que Dios usó a Pablo dejarnos. Entonces, según la Biblia, la salvación y la justicia viene únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Nuestras buenas obras por sí solas no pueden hacernos ganar una posesión correcta. Disculpen que usé eso de reservar un lugar al cielo, no, correcta ante Dios. Entonces lo que nosotros estamos buscando para poder entrar al cielo es que nosotros nos hallemos correctamente bien delante de Dios. Que todos nuestros pecados puedan ser perdonados delante de Dios. ¿Cómo le voy a poder yo hacer? ¿Cuántas obras sería una tontería yo hacer? ¿Cuántas obras tendría que yo hacer? Si es por obras que nos muestre la Biblia, tendría yo que hacer si es el caso. ¿Y qué tan perfectas las tengo que hacer? Porque claro, estamos hablando de hacer algo para Dios y tiene que ser hecho en una forma totalmente perfecta. Aquí es algo que totalmente, escuchen bien la palabra perfecta, significa que Dios es un Dios que demanda perfección. Dios es el que demanda perfección de todos nosotros y la única perfección se puede hallar solamente en su Hijo Jesucristo. Romanos 3:20 nos demuestra a nosotros algo y la Biblia nos enseña, si podemos darnos cuenta nosotros, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La Biblia lo prescribe, ya no hay más que agregarle. ¿Para qué es la ley? Para solamente darnos el conocimiento, conforme a lo que Pablo nos enseña de quién somos nosotros. Nos demuestra lo que no vamos a poder hacer. Nos demuestra las incapacidades que tenemos nosotros en nosotros mismos.
revela lo que somos. La iglesia antes utilizaba los 10 mandamientos para que los hermanos pudieran dejar que la palabra de Dios les redarguyera lo que son. Aquí nos damos cuenta que en Gálatas 2:16 también otra vez el mismo escritor, que es el apóstol Pablo, nos demuestra aquí algo también muy precioso. Romanos 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser ¿qué? Justificados por la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Nadie puede hallarse en un correcto estado delante de Dios por medio de la ley. Al contrario, la ley lo condenaría a usted como cualquier alma que está en pie ahorita, que todavía no ha entrado a la gloria para ser juzgado, al infierno. Esto es algo muy serio y a veces no nos gusta hablar las cosas así, ¿verdad? Porque nos gusta evitar estas pláticas, estas clases de enseñanzas. Pero Pablo nos demuestra a nosotros que el hombre solamente puede ser justificado por la fe en Jesucristo. Y la Biblia también no le da crédito al hombre que tiene fe en Jesucristo de que él nació con ella, sino que es un don de Dios que le dio Dios para creer en su Hijo Jesucristo. Eso es algo también muy interesante. Dios es justo. Hablé la vez pasada a ustedes, les estaba explicando, Dios es justo, nosotros no. Y Dios busca esa justicia en nosotros que no se va a hallar nunca jamás. Dios demandó de que su pueblo juzgara justamente, no lo hicieron. Dios es justo, Él demanda de que todos seamos como Él es, y por esa razón no alcanzamos a poder hallarnos en un estado, en una posesión correcta. La justicia de Dios también estuve yo hablando con ustedes un poquito la semana pasada. Se puede mirar en 3 formas. Jesucristo nos introduce a Dios en Juan, en el capítulo 17, verso 25, y nos introduce y nos demuestra que Dios es justo. Después el apóstol Pablo en la Biblia nos demuestra en Romanos 5:17. Yo quiero que ustedes anoten estas citas si no lo han hecho, para que les ayude a ustedes a poder entender un poquito más bien lo que es la justicia de Dios. Hablar, orar, pedirle a Dios que sea justo en nuestras necesidades sería un error muy grande, porque sería pedirle a Dios que actúe en lo que merecemos nosotros. Otra vez, si nosotros le pedimos a Dios, sé justo Dios, haz justicia aquí, sería pedirle a Dios que actúe en castigo contra todo lo que hay ahí, de lo que nosotros quizás no podemos mirar, porque estamos hablando de Dios y estamos hablando de que Dios mira las cosas muy diferente a como nosotros miramos las cosas. Entonces nosotros miramos aquí que la justicia de Dios se puede mirar en 3 modos. Se puede mirar Dios es justo, la justicia que Dios lo puede regalar, Romanos 5:17, y también miramos nosotros que el apóstol Pablo otra vez nos demuestra los moldes o patrones de esta justicia. En Romanos 6:18, la Biblia lee y dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Fíjese bien, siervos de la justicia. Nosotros nos damos cuenta también en 2 de Timoteo, cuando le escribe a Timoteo, el apóstol Pablo también otra vez aquí habla así en esta forma, para que nosotros podamos mirar lo que está aquí para explicarnos mejor de la justicia. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, dice el apóstol Pablo, la fe, el amor y la paz,
con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí el apóstol Pablo está hablándole a un joven cristiano, le está hablando a un joven que está para servirle al Señor. Este es un joven que ya está separado para el servicio de Dios. Este es el ministerio. Estamos hablando de que vamos a tener que dejar estas cosas. A la luz de lo que la Biblia nos enseña, estamos en unos tiempos muy confusos y muy difíciles para mi perspectiva. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, se trata también de ser salvos del castigo eterno. Queremos todos ser salvos, queremos todos ir al cielo. Me redarguye mucho al ver la Biblia y a través de lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos demuestra de qué tan mentirosos podemos a veces ser nosotros los ministros, aún con la Biblia en nuestras manos, y mentirle a miles y miles de personas y hacerlos pensar que van a ir al cielo cuando a lo contrario van a ir al infierno. Es triste y no me atrevo yo, no califico yo para ser alguien, ¿verdad?, que haga esto. Mi trabajo es predicar la palabra de Dios, ¿verdad? No califico yo para hacer esa clase de mentira. Dios no me hizo así. Yo hablo la verdad, pero ha habido casos donde no quiere uno herir y mejor busco otro lugar, miento porque no hablo la verdad. Pero podemos ser mentirosos a veces los ministros, con la Biblia en la mano, haciendo promesas que no son. Porque la Biblia es clara y la Biblia nos corrige. Y si la Biblia dejamos que nos revele lo que está ahí, yo creo que no íbamos a poder aguantar el golpe que la Biblia nos da, menos con Dios, porque estar delante de Dios no es algo muy placente, porque miraríamos lo que somos. ¿Y quién quiere mirarse, verdad? Nos cuesta a veces admitir nuestros errores, nos cuesta a veces mirarnos en el espejo, nos cuesta a veces admitir las cosas que hemos hecho en la vida, menos querer estar delante de un Dios que sabe todas las cosas y que las va a sacar a la luz. Hermano, es un tiempo, imagínese usted esto. Justificar es declarar a alguien justo, es declarar a esa persona que es culpable y que merece el infierno justo. ¿Cómo podemos hacer un cambio, una transición de ser culpable a cambiar a no ser culpable ya? ¿Cómo le va a hacer el hombre? ¿Va a ser por obras? ¿Va a ser por la ley? Ya vimos nosotros que la ley es un espejo, ya vimos que la ley solamente nos condena, nos demuestra a nosotros las incapacidades que no podemos. Ya vimos bien que las obras no valen nada porque la Biblia nos demuestra que la salvación no se va a ganar con obras. Es parte de la fe, pero no son lo que nos salva. Entonces las obras quedan excluidas totalmente. Necesitamos nosotros mirar que tiene que ser una obra divina de Dios, genuina, en nuestro ser, genuino, en nuestra alma, en nuestra persona, que Dios obre y haga una obra inexplicable que no se puede ni mirar con el ojo. Solamente Dios puede mirar lo que Él ha hecho en nuestros corazones. De nada sirve ser hipócrita, de nada sirve querer hacerlo, porque viéndolo en la Biblia queda que sea de Dios. No lo recomiendo de que venga a la iglesia a escuchar si no es una obra de Dios y que venga a perder su tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a perder el tiempo. Tiene que ser una obra divina de Dios, que Dios está obrando en su vida para que haga el efecto. Eso es lo que yo creo. Eso es mi opinión. En Cristo solamente las demandas quedan satisfechas, no en lo que yo he hecho. No es lo que yo hago. Por eso el apóstol Pablo nos lleva, hermanos, con mucho cuidado. La humanidad, ¿verdad? Como nosotros nos damos cuenta, la humanidad en el pecado y en la inevitabilidad del juicio que vendrá se encuentra. Se encuentra en un inevitable
camino hacia el juicio de Dios si no están en Cristo Jesús. Si no están en Cristo Jesús, Dios es glorificado en el sentido de que Dios es muy bueno con ellos, Dios es muy misericordioso con ellos, Dios quizás los auxilia de peligro, Dios los sana, quizás en su plan fue de sanar a estos impíos, salvarlos, sacarlos de situaciones donde ellos no pudieron, pero no significa que son salvos. Eso no significa que son salvos. Eso es algo que Dios usa para glorificarse Él, para demostrar su misericordia. Cuando definimos nosotros la palabra de misericordia, significa de que tú no necesitas ayudar a tal persona, pero lo sientes en tu voluntad humana de ayudarle con lo poquito de caridad que tú tienes y le das una limosna. Pero no a todos lo hacemos así, solamente con los que sentimos, y así Dios, como estuvimos leyendo, Dios es misericordioso con los que Él quiere ser misericordiosos. A los que Él quiere ser misericordioso los salva, a los que no quiere los deja así. Pero hay algunos que gozan, hay algunos que no, hay algunos que les va bien, hay algunos que no, hay algunos que tienen una buena vida, hay algunos que no, hay algunos que tienen muy malas vidas y son salvos, como hay algunos que sí. Esto es algo que es solamente de Dios, que Dios es el único que sabe estas cosas. Cuando nosotros miramos Romanos, el apóstol Pablo nos lleva rápidamente al grano. Y quiero ir un poquito aquí a la Biblia para que ustedes miren un poquito bien conmigo y puedan entender esta doctrina ya de aquí de la justificación. Entonces, como yo les dije la vez pasada, al inicio de este capítulo de aquí de Romanos, nos damos cuenta en el primer capítulo, del 1 al 7, vemos el saludo del apóstol. Saluda a todos. Dice, yo soy el apóstol Pablo, yo soy Cristo ha hecho una obra en mi vida, da testimonio que nos sirve a nosotros también poder mirar. Después nos damos cuenta que del verso 1, del capítulo, del verso 8 al 15, vemos nosotros su visión. Vamos a mirar un interés en el apóstol de ir a visitar a estos hermanos que no conocen. Después en este verso 16 y 17 desarrollará el apóstol Pablo en estos capítulos que vamos a estar leyendo el tema que sería el evangelio. Aquí el apóstol Pablo nos va a decir, yo vengo a traerle las buenas nuevas, que no me voy a avergonzar o no me voy a quedar callado. Lo voy a explicar por qué son buenas nuevas. O luego después nos damos cuenta nosotros que del verso 18 hasta el capítulo 3 al 20, miraremos nosotros la condenación del gentil, miraremos la causa de la condenación por la ignorancia del hombre que se encuentra en el verso 18 al 23. Después nosotros miraremos las consecuencias de la condenación por el abandono de parte de Dios, no del hombre, de Dios con él. Miraremos esto en el verso del capítulo 1, del verso 24 al 32. Si ustedes están anotándolo, anótenlo para que ustedes puedan entender un poquito mejor esta epístola, a dónde vamos nosotros. Aquí vemos nosotros que Pablo, con mucho cuidado en el capítulo 2, miramos la condenación del maestro de la ley, del moralista que se le llama. Del verso 1 al 16 del capítulo 2 vemos la condenación del que se jacta y que Pablo le dice, tú que enseñas, tú que tienes discípulos, tú que dices no hurtas, no robas, tú que dices no adulteres, no adulteras, tú que dices que ama a tu prójimo, que tú no odias, eres culpable. Es lo que Pablo le quiere llevar a entender. Eres culpable tú también. Y tú no puedes jactarte de tratar de pensar que tú porque cumples la ley imperfectamente vas a hallarte un lugar de justificación delante de Dios. Eres culpable. Y ahí quedó el moralista, el rabino, el ministro que quiera jactarse en decir que con ello se puede justificar. Después miramos nosotros la condenación del judío, del que escucha al maestro. Nos damos cuenta aquí de esto
Cuando miramos nosotros en el capítulo 2, verso 17 al capítulo 3, verso 8, miramos la razón de que no han guardado la ley, no han guardado la ley de Dios como se debe. Esto lo hallamos en el capítulo 2, verso 17 al 29. El judío, ya no hablamos del maestro, del pueblo, no se halla que haya guardado la ley. Veramos la historia de Israel desde que Dios los convirtió como una nación. Miramos nosotros las subidas y las bajadas. Miramos que cayeron en idolatría. Muchas de las veces fallaron a Dios, y aquí el apóstol dice, ustedes también se hallan culpables. ¿Por qué? Porque no han guardado la ley de Dios. Pablo nos lleva de la mano para mirar algo. Con la ayuda del Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos está ayudando a comprender. Después, otra vez, no tan solo quedan acusados por ello, sino también por la promesa. El apóstol Pablo usa esto también en el capítulo 3, verso 1 al 8, la promesa. La promesa es que ellos no quisieron creer, que endurecieron sus corazones por ello. Entonces aquí automáticamente el gentil está condenado, el maestro de la ley está condenado, el pueblo de Israel está condenado por no haber guardado la ley. La condenación nos damos ahora cuando miramos aquí en el verso 9 del capítulo 3, donde Pablo ya tiene ya más sentido, ya Pablo nos lleva a ver los diferentes lugares, el gentil, el pueblo, los que enseñan, que están guardando, unos porque guardaron la ley y no la pudieron guardar y trataron de hacerlo, y otros porque no tenían ley, que quedan excluidos. Pablo dice a la conclusión en el capítulo 3, verso 10, no hay justo. Y esa palabra la llevamos nosotros muy leve y, bueno, no hay justo, pero es una palabra con mucho peso, porque estamos hablando de un hombre que se puede hallar justicia, que puede hallarse justo delante de Dios, o sea, hallarse inocente, sin culpa, para poder merecer la gloria. Nos damos cuenta nosotros aquí, donde nosotros miramos que Pablo nos lleva de la mano para poder llevarnos a ver que no hay nadie que es justo. Por eso ustedes escuchan de que yo predico de cierta forma para advertirle al pueblo que tenga mucho cuidado. El interés, la atención que los debemos de tener, no ignorando que los niños, no porque son niños, ¿verdad?, podemos hallar que esto no está en ellos. No, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado e instruir a nuestras criaturas. Yo se lo digo con todo mi corazón, debemos de cuidar a nuestros hijos y no dejarlos que se pierdan. Tenemos que tener mucho cuidado. Y no tenemos que tampoco ignorar y pensar que una persona porque es buena o porque por nacimiento o por nacionalidad puede llegar al cielo, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado porque eso es una falsedad. No porque es de una cierta nacionalidad ya tiene su lugar en el cielo. La Biblia nos enseña que no hay nadie que es justo, no hay nadie que está bien delante de Dios. Todos están excluidos de la gloria de Dios. Todos necesitan doblar rodilla, arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados y hacer un cambio. Usted ha ido a veces en camino a un lugar y de repente se arrepiente y se da una vuelta y se regresa para atrás a de donde venía, a su casa quizás. No por nada, pero dice, no, mejor lo voy a hacer otro día. O no lo voy a hacer. Y se regresa para atrás. Eso es lo que Dios quiere de todo hombre. Dios quiere que el hombre cambie su curso al que va ahorita y que haga un cambio y regrese para atrás a Él, para que Él pueda estar con Él. Nosotros nos damos cuenta que ya después en el capítulo 3, verso 21, aquí vamos a mirar nosotros la justicia imputada que estuvimos hablando nosotros. Solamente y únicamente puede ser por medio de una imputación. Solamente por medio de una imputación puede ser la justificación para nosotros. O sea, no está en mí. Solamente para Dios es válido, y después les daré el significado.
de que para Dios solamente se puede hallar en su Hijo. Este fue el plan que Dios tuvo aún antes en la eternidad, antes de haber creado al hombre, ya que Dios en la eternidad ya tenía el plan de que su Hijo muriera en la cruz. Este sería el medio que Dios usaría para las almas poder estar con Él después, su Hijo Jesucristo. Mire lo que dice aquí en el verso 21 del capítulo 3 de Romanos. Aquí es donde miramos la descripción de la justicia, y aquí la describe Pablo con mucho cuidado. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios aparte de la ley. ¿Dónde? Testificada por la ley y por los profetas. Aquí Pablo nos está explicando a nosotros que esto ya venía en conjunto con la ley, que los profetas ya habían predicho de esto, pero que el pueblo no lo podía mirar. Aquí miramos donde tiene mucho sentido, donde el apóstol Pablo también habla de que ellos tienen un velo sobre sus ojos y no pueden mirar esto. El verso 22 dice, y la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Mirémonos bien, ya todos están destituidos, ya no hay diferencia. Él dice, aquí estamos incluyendo a mi pueblo que tiene la ley como el pueblo que no tiene la ley. Aquí no hay distinción. En Cristo solamente podemos ser justificados. Y la palabra justificados es un poquito difícil, tenemos que trabajarla un poquito en nuestras mentes, pero significa solamente de que tú has sido hecho justo. Es todo lo que significa. De que tú eres una persona justa y puedes hallarte inocente, pero no por lo que tú has hecho, no por lo que, como tú naciste, no por nada, sino solamente por la fe en el que solamente te puede hacer justo, que es Cristo Jesús. Esa es la justificación. No nos confundamos, es todo lo que significa, que implica solamente que tú has sido hecho justo. Es todo lo que significa delante de un Dios que es justo. Cuando Dios mira el sacrificio que Cristo pagó por ti, mira que ya se cumplió y se pagó lo que se necesitaba pagar, que era imposible de que usted o de que yo y usted pudiéramos verlo pagado. Mire lo que dice la Biblia. El capítulo 3, verso 23. Por cuantos, dice Pablo y la Biblia y el Espíritu Santo, Dios, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí fácilmente Dios dice, todos están destituidos de mi gloria. Nadie entra al cielo. Nadie. Todos quedan afuera. Nadie. Y Dios en su grande misericordia envía a su Hijo para salvar a un pueblo que sería el pueblo que sería justificado y que sería el pueblo de su Hijo. Y dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente, qué precioso es eso, por su gracia. Aquí vemos nosotros que es un regalo de Dios que no merecemos. Porque al pensarlo yo, si yo me pongo a pensar esto en mi oficina con mucho cuidado, de que yo puedo ser hecho inocente delante de Dios después de ver todos los pecados que yo he cometido en el pasado y aún hasta ayer. Yo digo, yo no soy inocente, soy culpable delante de Dios y merezco el infierno ya. Punto. Pum. Hermano, no podemos justificarnos nosotros delante de Dios en ninguna forma y decir, es la única forma que tú puedes hallarte un lugar en el cielo, es ser inocente, intachable, perfecto, sin haber cometido ninguna infracción en contra de la ley de Dios. Póngase a pensar esto. Nunca has llegado tarde. Nunca has dicho una mala maldición. Nunca has robado. Nunca has mentido. Hermano, ¿quién hay aquí que pueda decir que nunca ha mentido, que nunca ha dicho una maldición, que nunca le ha fallado a Dios? Levante su mano hoy, yo quiero conocerlo. Todos hemos pecado. Hemos quebrado la ley de Dios.
Todos hemos mentido en algún punto de nuestras vidas para auxiliar a mi hijo, a mi hija o a mí mismo. Si hay mentirosos en la iglesia, claro que sí, muchos. Y hasta ministros que son. Estamos destituidos de la gloria de Dios sin la fe en Cristo Jesús, amado hermano. Solamente Cristo nos puede salvar. Solamente Cristo nos puede salvar si es en verdad una verdadera obra de Dios. El apóstol Pablo le dice, todos quedamos destituidos. Llego a la conclusión, dice, mi pueblo ha fallado, no ha guardado la ley. Los que enseñan la ley no la cumplen. Dicen no robes y roban. Dicen que no mientas y mienten. Dicen que no seas idólatra y andan ellos allá en su sacrilegio. Son predicadores que no practican la verdad de Dios. Pablo, con un sincero espíritu, este hombre, apóstol, siervo del Señor, nos demuestra a nosotros aquí la verdad de que todos hemos pecado. Dice, aún hasta los que no tienen ley han hecho sus dioses en adorar la creación en vez de al Creador. Los miramos adorando los animales, los miramos adorando los árboles, los miramos cuidando todas las cosas que Dios creó, menos a Dios. No se preocupan de adorar a Dios, les interesa muy poco. Aman su creación, pero no aman a su Creador, que es Dios. Y Pablo dice, ellos por no haber tenido ley, y estos por haber tenido ley y verla quebrado y no verla guardado. Todos quedan destituidos. No hay esperanza para nadie fuera del Señor Jesucristo. Es tan fácil, pero también puede ser muy difícil si Dios no nos auxilia, porque este pecado nos puede motivar y controlar. La Biblia dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra redención, hermanos, tiene un significado muy fuerte, porque no estamos hablando de solamente una redención o de solamente nomás vernos traído a Él. Tiene una palabra, es una palabra muy profunda, la palabra redención, lo que hizo Cristo para nosotros. Y luego el verso 25 dice, ¿a quién Dios puso como propiciación? Cuando tú defines la palabra de propiciación, tiene mucho sentido todo lo que hicieron los israelitas con los sacrificios que llevaron ante Dios por sus pecados que ellos dicen y que ahora no admiten. Hermano, ese pueblo necesita a Cristo. Aunque ellos no lo vayan a querer admitir, a base a lo que dice la Biblia, ese pueblo judío necesita a Cristo. Ellos todos necesitan a Cristo. Están desviados de Dios. Están desviados de Dios. Si están en existencia y existe ese pueblo judío, es solamente por la grande misericordia de Dios. Yo amo a ese pueblo y deseo que Dios los salve. Pero podemos a veces ser engañados y pensar que ellos por su nacionalidad son pueblo de Dios. Ellos no tienen parte ni suerte si no tienen a Cristo Jesús en sus corazones, porque ya Pablo los excluyó. Y digo, ya ustedes están excluidos porque ustedes no guardaron la ley y tampoco la hacen como la deben de hacer. Dicen que no mienten, pero mienten. Dicen que no roben, pero roban. Dicen que no debemos de ser idólatras y son una bola de idólatras. Dicen ustedes esto y nada lo practican en una forma perfecta. Y ustedes saben bien que cuando estamos hablando de Dios, Dios es un Dios perfecto. Y la Biblia de Pablo el apóstol nos enseña muy rápido aquí. Es muy difícil de que yo pueda entender que Pablo supo tanto de esto, porque aquí cuando yo veo este material es tremendamente profundo, es una obra de profesor esto no es un laico, esto no es uno que apenas vino de allá, este es un hombre un estudioso, porque está dando mucha profundidad, aunque parece que no. Aquí nosotros podemos mirar lo que es la justificación. Y luego dice el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que
Él sea el justo. Fíjense, y aquí nos da la clave. Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Otra vez. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. So, Él es el justo. ¿Quién es el justo? Cristo. Y Él es el que justifica. Y por eso nosotros podemos hallarnos igual que Él. Yo no merezco esto, le digo yo al Señor. Yo no merezco esto. ¿Cómo puedo yo hallarme, digo yo, como Él, siendo que yo no lo soy? ¿Cómo puedo yo parar el pecho y decir con esa jactancia que a veces puedo mirar en el pueblo, jactarse de lo que usted cree que usted está en Cristo, mirando el sacrificio y la pena y el precio que pagó Él por usted, que usted ni lo merece, ni yo lo merezco? Es un lugar donde no merecemos estar. Es un lugar donde hemos sido invitados para toda la eternidad. Es como si usted recibe una invitación. Ahorita quizás a algunos de ustedes no les interesa, pero si usted recibiera por el correo una invitación a visitar la Casa Blanca y que usted está invitado a una cena a la Casa Blanca, ¿qué no se sentiría usted tan orgulloso y tan privilegiado entre los hermanos? Yo creo que usted lo divulga a todo mundo. Me invitaron a la Casa Blanca, no lo puedo creer. Me van a pagar el vuelo, me van a pagar el lugar donde voy a quedarme, estoy invitado a estar allí, van a suplir todo lo que necesito y no sé por qué. Alguien lo pagó por usted, para que usted pueda hacerlo. Es un ejemplo solamente. Aquí miramos nosotros que la justificación viene solamente por la fe, solamente queda nomás creer. Es todo lo que podemos hacer en el sacrificio que Cristo Jesús dejó. Solamente queda eso, porque si no es eso, no hay otra cosa más, no hay otro camino más. Hermano, quedamos en la condición en la que estamos, viéndolo como es, no hay otra cosa. ¿Cómo vamos a verlo? Entonces el apóstol Pablo, con mucho cuidado, el Espíritu Santo va llevando al apóstol a la vida de Jesucristo y demostrándole a él todo lo que Jesucristo hizo. Por eso, hermanos, la Biblia en el primer capítulo, fíjense bien lo que dice. Vamos a ir al primer capítulo, en el saludo. Fíjense cómo cómo saluda la iglesia que está para conocer. Pablo dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, fíjese, apartado por el evangelio de Dios, que él había prometido antes, aquí está, por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Yo leo aquí, empieza a dejarnos a nosotros un poquito de información, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados, a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Señor Padre y del Señor Jesucristo. Este es el saludo de Pablo. ¡Qué profundidad! Porque nos enseña de que esto ya fue prometido antemano. El objeto es Jesucristo. Él es al que vamos a hablar, de Él. Y vamos a hablar de lo que Él hizo, dice el apóstol Pablo. Mirando de que Él fue, según lo que miramos, según la carne, del linaje de David. O sea, Él calificaba para haber sido un rey. Pablo no dice yo soy del linaje de David, él era un benjamita, él no calificaba para ser un rey, pero conforme las promesas que vemos nosotros que los judíos no creyeron y tampoco guardaron la ley, pecaron contra Dios por ello, mataron a Dios, mataron a Cristo y resucitó en el tercer día para comprobar que la muerte no iba a vencer al Hijo.
Con esto tiene y con esto basta para demostrar lo que Pablo viene a llevarnos de la mano. Por eso el apóstol dice en el verso 21 del capítulo 3, otra vez regresamos para atrás viendo la descripción, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, dice Pablo, ahora mire, vamos a mirar lo que miramos a la conclusión de esta muerte y resurrección de Jesucristo, a lo que el Espíritu me dice, el apóstol dice, testificada por la ley y por los profetas, ahí está. La ley para demostrarle a usted que usted no va a poder. Los profetas para demostrar el anuncio de las promesas que iban a venir, para que usted pueda mirar la justificación. Digámoslo en pocas palabras, ya los enredé todos, yo sé. Soy culpable, he quebrado la ley. Soy culpable, no he hecho lo que Dios me ha dicho. ¿Cómo puedo hallarme inocente cuando vaya a ir delante de Dios? Dice usted. Voy a morir, hermano. ¿Cómo le hago? Bueno, no es lo que usted puede hacer, porque usted no lo puede hacer. Está en Dios de que Dios lo haga en usted, de que le dé la fe para que usted sea justificado y hallarse inocente de no haber quebrado lo que usted quebró delante de Dios. ¿Cómo le vamos a hacer, hermano? Yo soy culpable. Usted es culpable solamente creyendo en el Hijo de Dios, Jesucristo. Porque estoy culpable yo delante. Esto es serio, hermano. Aquí no vamos a tener a nadie más que Cristo que abogue por mí y usted para que yo entre a su gloria. Hermano, hemos hecho nosotros una fantasía del cielo, y yo puedo escuchar a muchos ministros que yo conozco hablar pura fantasía que engaña a tanta gente, hacerlos pensar cómo va a estar el cielo. Tengamos mucho cuidado porque la Biblia nos demuestra que nomás hay un camino y el camino es Cristo. Y parece que a veces lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos este verso, Juan yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego nos dice, y nadie va al Padre, o nadie va a ir al cielo, si no vienen por mi camino y por mi verdad, porque yo soy el dador de la vida, dice Cristo. La Biblia otra vez nos enseña en el capítulo 3, en el verso 29, aquí hace algunas, aquí muy interesante para llevarlo a la respuesta a Pablo, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, ¿es también de los gentiles? No, perdón, ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno. Él les quiere decir a todos, decirles, Él es el Dios que crió los cielos y la tierra, nuestro Dios, el que se ha revelado a nosotros por su palabra. Él nos habla. No podemos verlo, pero Él nos habla. ¿Cómo? A través de su palabra. No hay otro medio más, su palabra. Si Él habla, Él existe. Si Él habla, es porque Él existe. Y Él nos habla a través de su palabra. Es una revelación. Y dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Todos, dice, serán justificados solamente por este Dios, sea de circuncisión, sea de incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Se confirma. No sé, Pablo es el Espíritu Santo, no fue ni Pablo, es el Espíritu Santo que nos enseña aquí rápidamente que la ley no se va a contradecir con esto. Al contrario, se confirma lo que es, confirma lo que la ley tiene que hacer para llevarnos a lo que es hoy. De buscar el auxilio, de buscar el escape del juicio, de la condenación que vendrá sobre todos los que hemos quebrado la ley. Llevamos en nuestras vidas la sangre de Adán, y la sangre de Adán está contaminada con pecado. Llevamos la sangre, llevamos
lo que Adán y Eva llevaron nuestros padres. Por eso nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nadie puede escapar porque todo surge de Adán y de Eva. Somos sus hijos de ellos. Hay una palabra en inglés, pero no la sé en español, pero somos de ellos, venimos de ellos. No venimos de otro origen, no hay otros que la Biblia nos demuestre, sino la Biblia rápidamente nos enseña que vinimos por Él. Y ahora Pablo muy sabiamente nos lleva en el verso capítulo 4 y nos demuestra a nosotros y nos ilustra cómo puede ser esta posibilidad de que por fe podemos ser hallados justos. Y que siempre se halló en la Biblia, mas estos judíos no creyeron la promesa. Mire lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado, que lo fue, por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Aquí está y nos lanza la Biblia a Génesis. ¡Shum! Vámonos a Génesis, dice Génesis 15:6. Génesis 15:6 nos lleva la Biblia rápidamente, dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, fue justificado, fue hallado justo. Dios, vamos a ir allá. Génesis 15:6. Aquí es donde hasta acá se va el apóstol. Antes de la ley, antes de las obras, antes de todo, se lanza a Génesis. Este hombre, yo si hubiera sido él, yo me hubiera quizás lanzado a Éxodo, pero él se lanzó a Génesis, que es lo correcto. Génesis 15:6. Y muy sencillo, y creyó a Jehová, y dice la Biblia, y le fue contada por justicia, o sea, fue justificado. Fue justificado. Ya aquí vemos el primer creyente, no de nacionalidad, no por la ley de la nacionalidad, no por obras de la ley de la nacionalidad, sino por su fe. Llevándonos a las posibilidades de poder ser justificados por la fe en Cristo Jesús. Allí está el Evangelio, allí está donde nosotros prorrumpimos de gozo, y decir, gracias por la fe que me has dado, gracias Señor por la justificación que ahora delante de ti puedo estar y ser hallado inocente, porque Cristo pagó el precio por mí. Él es la propiciación. Él es el que expió todos mis pecados y mis penas. Por eso aquí, hermano, hermano, es grave, el pecado es grave, nos humilla las penas, pero cuando estamos en Cristo Jesús, hermanos, Él nos levanta y nos da su gloria, nos va a dar lo que Él tiene. No vamos a sentirnos menos que Él, porque Él va a compartir todo lo que Él es con nosotros. Esa es la bendición, eso es lo que es lo más grande que nos podemos imaginar. Todos seremos reyes en la gloria del Señor, todos nos vamos a vestir como reyes delante de Dios. ¿Por qué rechazar esta gloria eterna? Hermanos, aquí en el mundo tenemos subidas y muchas bajadas en la economía, pero allá en la gloria no habrá bajadas, sino será puras subidas en Cristo Jesús. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¡Qué maravilla! ¡Qué grande promesa que esperamos que Dios cumpla cuando estemos en su gloria! Y después de que nos diga, ahora regresemos para atrás a conquistar la tierra, porque regresaremos de su gloria a nuestros cuerpos que dejamos aquí, que se hicieron polvo. Pero ese es otro asunto, esa es otra doctrina para otro día después.
pero allá estaremos en gloria con el Rey de Reyes. Ese libro se abrirá y ese libro es Cristo Jesús. Oh, gloria a su nombre. Él nos conocerá a todos y no será por obras, pero sí será por fe. Amén. Tenemos fe en Cristo Jesús. Amén. La descripción es Abraham y el siguiente domingo les prometo que vamos a tratar de llegar ahí donde el apóstol nos va a explicar. Miraremos nosotros la fe de Abraham, donde el apóstol, ya pueden llamarla a la clase, ya el apóstol con mucho cuidado nos deja la ciencia de las obras. Las obras, vamos a mirar eso del verso 1 al verso 8. Después nos va a mirar aparte de la circuncisión del 9 al 12. Después vamos a mirar algo muy interesante donde vemos aparte de la ley que está en el verso 13 y 15. Y esta sería la fe de Abraham que Dios le ha dado, donde miraremos esto en el verso 16 al 25. Y luego después entraremos al capítulo 5 donde lee en el verso 1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de eso, Él nos explica todo con mucho cuidado. ¡Qué maestro! ¡Qué ciencia! Por eso, hermanos, en este tiempo en el que estamos ahorita, vamos a dejar que Dios nos llene de fe y que confiemos en Cristo Jesús más. Y que podamos predicar este evangelio a cualquier persona, a cualquier religioso. Yo quiero que ustedes aprendan lo que yo estoy aprendiendo y que enseñen este evangelio. Ese evangelio es muy barato de decirle a la gente, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar. Hermano, usted le está robando mucho porque eso es temporal. Estamos hablando de la eternidad. Queremos la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos en pie en esta mañana y vamos a gozarnos, bendito sea Dios, por lo que Dios nos reveló en su palabra hoy. Padre, gracias te damos por la justificación que podemos recibir por medio de la fe, Señor. Te damos gracias que el apóstol Pablo, Señor, tomó el tiempo, Señor, para explicarnos todo lo que tiene aquí, Señor, en tu palabra, para poder mirar en qué lugar nos hallamos nosotros. Te damos muchas gracias que nos has justificado por la fe, Señor. Cada uno que está aquí, grande o pequeño, tú les has impartido fe y han creído en tu Hijo Jesucristo, Señor. Han depositado toda su fe que tú les has dado en el Señor. Y estamos tan agradecidos y contentos que nos has salvado. Te pedimos que tú sigas bendiciendo nuestras vidas. Guárdanos del enemigo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias. Amén.